María y Laura han recorrido países como Corea del Sur, Japón, Malasia, Indonesia, Rusia, todo en su furgoneta Dalai, una pequeña Volkswagen Caddy. Sí, una pequeñísima Volkswagen Caddy. Y hoy están aquí para contarnos todo. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Tengo muchas ganas de ponernos aquí a rajar como locos. Pero bueno, antes agradecer a Zalba Caldú, que ya sabéis que es el patrocinador de los episodios del podcast de Viajando Simple, que es la empresa con la que podéis asegurar vuestra moto, coche clásico, furgoneta, camper, autocaravana, lo que queráis. Tendréis un enlace como siempre en la descripción. Y ahora sí, chicas, María, Laura, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, sí, Íñigo. ¿Qué tal, Íñigo? Pues bien. Estamos muy bien, la verdad. Qué bien, nada, con muchas ganas de hablar con vosotras. Alguno probablemente ya sepan de vuestro pedazo de viaje ya con la introducción que hemos hecho. Pero bueno, contarnos cómo empezaron, sobre todo, la idea de estos viajes tan locos para muchos de nosotros que hemos hecho viajes más normales, más por Europa y tal. Pero ¿cómo empezó toda esta historia de hacer un pedazo de viaje así? Bueno, lo primero, darte las gracias por invitarnos, que la verdad que estamos súper contentas de estar aquí contigo. Y bueno, pues los que nos conozcan un poquito saben que siempre contamos como un poco esta misma historia, pero es que nosotras hicimos como un primer viaje de mochileras en 2013-2014, ¿no? Teníamos muchas ganas de descubrir durante tiempo, saber qué era esto de los grandes viajes. Y bueno, hicimos ese viaje de mochileras durante 8 meses y lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Hicimos un viaje decidimos empezar en las Antípodas, en Nueva Zelanda, e ir acercándonos, ¿no? Y hicimos un viaje en el que queríamos realmente hacer como un proyecto mientras viajábamos, y nuestra idea, pues bueno, fue un poco dar cámaras de vídeo a niños para que ellos grabaran como su día a día, ¿no? Y nosotros así poder ver que éramos como todos iguales en la base. Niños de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, y bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Qué guay. Y de aquel viaje, es verdad, el proyecto lo llamamos Recmondo, ¿no? Pero es verdad que aquel viaje lo hicimos con nuestros ahorros, ¿no? Entonces, nosotras teníamos claro desde aquel punto que queríamos seguir viajando a nuestra vida y decidimos aumentar un poco como la independencia en el viaje, y es verdad que en ese momento pensamos en cómo hacerlo, y sin duda una de las razones, uno de los puntos que queríamos era viajar en nuestro propio vehículo, ¿no? Esto vino mucho por María también, pues eso decíamos, por su pánico al avión. Sí. Entonces, Sí. La idea era coger muy pocos aviones o ninguno, sí. básicamente. Entonces, bueno, partimos de ahí y dijimos, bueno, pues es verdad que tiene un miedo horroroso al avión, y es verdad que en el viaje anterior, desde Hong Kong, que fue el último vuelo que cogimos, ya volvimos todo por tierra, ¿no? Y María me decía, pero si podemos llegar aquí por tierra, pues podemos llegar por nuestros propios medios, no es necesario coger aviones, ¿no? Vamos a comprarnos una furgo. Entonces, bueno, nuestro viaje en furgo pues nace un poco de ese viaje anterior y de la idea de no coger aviones. Wow, qué pasada, me encanta porque no sabía esta parte de los miedos de coger aviones. Y bueno, pues ya vemos que hay alternativas para todo. Así que, Sí. que buenísimo. ¿Y cómo se lo toma también vuestra familia estos viajes que empezasteis a hacer primero con una mochila y luego ya cuando decís, no, vamos a coger un coche y lo vamos a llevar hasta no sé dónde? O igual ni siquiera teníais claro el destino o hasta dónde ibais a llegar, ¿no? No, teníamos claro que queríamos partir hacia el este y nuestro punto era como llegar al Pacífico, ¿no? Y bueno, es verdad que luego
teníamos medio claro, pero no sabíamos exactamente si podríamos llegar a Corea, Japón, etcétera, ¿no? Y cómo nos las ingeniaríamos allí para ir avanzando. Nuestra familia, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Al principio ha habido que hablar bastante con ellos, ¿no? Porque al principio es verdad que puede sonar a una idea un poco loca, ¿no? Siempre, lógicamente, todos tenemos como nuestros miedos heredados o nuestros miedos propios que transmitimos a los demás. Entonces, bueno, se lo tomaron, vamos a decir que bastante bien, solo que, bueno, hubo puntos que era como que hubo que hablar un poquito. Sí, Rusia no fue muy bienvenido, ¿no? En el momento de decir que lo íbamos a cruzar entero, ¿no? En la furgoneta. Sí, por eso, yo creo que son como miedos a veces a lo desconocido, a las noticias que nos llegan, a todo y no muchas veces la realidad del sitio en el día a día y en la generalidad, porque lógicamente hay conflictos en sitios que intentamos evitar a toda costa, por supuesto, pero la generalidad de los países es que todo te va a ayudar, ¿no? Y todo te va a beneficiar, o sea, a intentar ayudar para que consigas llegar a tu meta, es verdad. Sí. Qué bueno. Yo muchas veces digo, joder, con lo fácil que tenemos, sobre todo los europeos, de viajar por Europa, el complicarse como hacen muchas otras personas, como vosotras, de irse, yo qué sé, a viajar por África, a viajar por Asia y tal, porque hay muchísimas complicaciones, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta de que yo para nada soy un aventurero y todos los que hacéis estos pedazos de viajes, pues sí que lo sois y buscáis esa aventura, pero tengo curiosidad de cuál era la meta de este viaje. O sea, ¿era hacer un viaje en coche así muy loco? ¿Era visitar esos países? O sea, si diríais cuál era el gran propósito del viaje, ¿cuál? La verdad que a nosotras nos gusta especialmente Asia porque, bueno, la cultura oriental al final es tan distinta a la nuestra que nos llama especialmente la atención. La gente, la comida, la religión. O sea, creo que hay muchos aspectos que son muy diferentes y que nos gustan muchísimo. Es verdad que la meta que nos pusimos en cuanto a distancia fue llegar a la isla de Flores. Porque sí, nos gustaba, era bonito. Terminaron Flores. Es bonito esto, ¿no? Sí. Pero la meta propia del viaje muchas veces para nosotras es eso, es como viajar nos aporta como una libertad total y es como la manera en la que tenemos de disfrutar nuestra vida al máximo, ¿no? Es una filosofía, o sea, realmente lo bonito es como descubrir cosas nuevas, conocer gente nueva, ¿no? Y eso es lo que nos motiva en el camino. Sí, yo también creo que al final vas conociendo diferentes culturas, vas entendiendo el mundo un poquito más globalmente, ¿no? En tu forma. Entonces, ese entendimiento por nuestra parte, ¿no? Nunca tenemos la razón absoluta para nada, pero para nosotras sí que nos aporta como conocer el mundo un poquito más globalmente. Luego, cuando volvemos aquí, pues vemos las cosas un poco diferentes, ¿no? Sí. Entonces, sí, el viaje es verdad que nos aporta mucho conocimiento al final. Sí, no, ha tenido que ser algo increíble. Y tengo la curiosidad también de saber si ya antes de un pedazo de viaje así, estabais acostumbrados a viajar en furgoneta, si es algo que os apasionaba, si ya teníais una furgoneta o la buscasteis para el viaje, ¿cómo fue todo? Pues nada, o sea, ni idea de furgonetas, Mundo camper, cero. Ni idea del mundo camper, ni idea de mecánica, o sea, nada, era como un medio de transporte que nos iba a servir para llegar a los sitios, pero vamos, el concepto era básicamente ese. Sí, o sea, preguntamos bastante, ¿no? Cuando la premisa de mira, aquí la que más conduce es María. Entonces, nosotras en el viaje este que hicimos de Recmondo, en Nueva Zelanda, alquilamos una furgo, 15 días y tal, y nada,
disfrutamos muchísimo, pero María dijo, quiero conducir algo más pequeño, ¿no? Nos vamos a meter, si vamos a ir hacia Asia, en carreteras más estrechas, en tal, prefiero conducir algo más pequeño. Entonces, la que conduce es la que manda aquí. Y empezamos a buscar una furgo pequeña y luego, ya sabiendo que queríamos una furgo pequeña, empezamos a ver qué podíamos hacer, que queríamos llevar una cama, queríamos llevar una cocina y ya empezamos a ver las posibilidades que teníamos para camperizarla, que bueno, la camperizamos de una manera muy simple. Sí, un cajón de museo, básicamente. Sí. Total. A mí mucha gente me dice, bueno, ¿y qué es lo que hace falta en una furgoneta camper sí o sí? Yo digo, mira, pues una cama y Sí. una cocina viene bien, pero ni siquiera tampoco hace falta una cocina. Sí. O sea que Es verdad. Sí. hace falta poco, ¿no? Pero ¿cómo es que os decisteis por una Volkswagen Caddy? Y también contarnos cómo fue el proceso de la preparación, que efectivamente tampoco fue una gran obra, pero bueno, ¿cómo fue eso? Sí, pues nos decidimos por la Caddy porque bien nosotras contactamos con un chico para que nos la camperizara porque no lo íbamos a hacer nosotras. Entonces, bueno, preguntándole un poco a él, pues nos fue diciendo como modelos que nos podían venir bien. Y nosotras luego, como decíamos, bueno, y si nos pasa algo con la furgoneta por allí, ¿dónde la vamos a arreglar? Claro, al principio no tienes mucha idea de que luego todo fluye mucho más fácil, ¿no? Pero decíamos, pues vamos a ver que sea un modelo que en las principales ciudades como de los países que vayamos a ver haya como concesionarios, ¿no? Entonces vimos que de Volkswagen había y dijimos, venga, pues vamos a por la Caddy. Fue un poco así. Sí, no, luego también es verdad que nos aconsejaron Sí. que era una furgoneta que se estropeaba, ¿no? Que tenía muy pocos problemas, ¿no? Y que funcionaba muy bien. O sea, que es verdad que al final los modelos que barajábamos, creo que es uno de los que más nos recomendaron. Sí. Y Qué luego el proceso de camperizarla, pues eso, lo que te digo, no teníamos mucha idea, tampoco queríamos gastar mucho dinero, ¿no? Porque al final, bueno, durante el viaje teníamos nuestros ahorros, luego trabajaríamos en el viaje, pero pues eso, tampoco queríamos hacer una gran obra, que tampoco se puede hacer una Caddy, ¿no? Lógicamente. Pero pues viendo modelos ya, pues eso, pusimos un kit con su cama, su cocina y luego dijimos, vamos a ver, lo demás no sabemos si va a hacer accesorios, si no, si lo vamos a necesitar, ¿no? Tipo nevera, baño, etcétera. Y la verdad que te digo una cosa, no lo echamos de menos. Es más, ahora estamos recamperizando con algunas cositas que sí echamos de menos y pues otra vez volvemos como a lo simple, ¿no? Sí, vale. Sí. Me encanta escuchar eso porque eso quiere decir que esa Caddy va a volver a hacer kilómetros por ahí a lo loco, estoy seguro. Más adelante quiero que me contéis con detalle a ver qué se os pasa por la cabeza. Pero Sí, bueno, va. ¿cómo fue la preparación, además de la furgoneta, de este viaje? O sea, el tema de papeleo. Porque a mí creo que lo que más pereza me daría es todo ese tema, visados, carnet de pasas. Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo os fuisteis informando? ¿Hubo alguien que ya había hecho algún viaje parecido que os informó? Pues sí, es verdad que eso creo que es lo que más pereza da, tienes toda la razón. Creo que el carnet de pasajes es un elemento conflictivo, un pelín pesado, sí, digamos, para realizarlo. El resto es verdad que tienes razón que nosotras vimos que había muy poca información en español de cómo viajar en furgoneta por Asia. En inglés creo que puedes encontrar muchas más cosas, pero es verdad que echamos de menos encontrarnos más información. Grupos de Facebook, Sí, fue de donde más info sacamos, la verdad. Un grupo de Facebook que, bueno, justo había gente como haciéndola, españoles habíamos encontrado como poco, ¿no? Entonces, bueno, pues sabíamos que con el carnet de pasajes lo íbamos a necesitar para Asia porque lo piden en bastantes países. Lo que decía María, ¿no? Fue bastante tedioso el proceso del carnet de pasajes, es llevar un papel ahí bastante incómodo durante el viaje.
Sí, luego de visado realmente no hay problema prácticamente en ningún sitio. El único que fue un poco más también tedioso creo que fue el ruso, porque teníamos que conseguir un visado de multientrada y que aceptaran la furgoneta. Entonces, bueno, ahí sí fue un poco mafioso, ¿no? O sea, porque nos dijeron que no al llegar a la embajada nos dijeron que no nos lo iban a dar. Entonces, cuando nos íbamos, yo pregunté, oye, ¿pero hay alguna manera? Entonces nos dieron como un papel con un número de teléfono y nos dijeron llamar aquí. Y era como una especie de agencia que nos lo hizo y nos hizo el trámite, la verdad que sin problema. O sea, sí, parecía más raro todo lo que fue al principio. Y luego la otra cosa que siempre hay dudas es como el tema seguro, ¿no? El tema seguro del coche, bueno, te cubre la carta verde en muchos sitios. Tuvimos suerte porque nuestra carta verde en aquel momento todavía nos cubría toda Rusia, que normalmente cubre como hasta los Urales, pero tuvimos suerte, con lo cual, pero bueno, si no hubiera sido como se hace en los demás países, que a la entrada en el país normalmente compras el seguro para el país, un seguro a terceros, ¿no? Y básicamente de papeleos tampoco te creas que luego es mucho más pesado. Es el tema de la importación, el carnet de pasajes en los países que te lo pida, el seguro y poco más, la verdad. Bueno, también decir que si a alguien le interesa saber un poco más sobre el carnet de pasajes, ya hicimos un podcast súper interesante con Borja Osaba, que tiene mucha experiencia con esto y algunas anécdotas interesantes. Lo dejaremos en el artículo que acompaña este episodio, enlace a ese podcast. Pero bueno, también tengo curiosidad de si todos estos papeles vosotros lo hicisteis antes o muchas cosas, me da la sensación por lo que me decíais ahora, que iban sobre la marcha, ¿no? Porque entiendo que tampoco sabéis exactamente las fechas, exactamente por qué países ibais a pasar. Sí, exacto. Lo único que sabíamos que nos habíamos puesto era el carnet de pasajes. Yo escuché el podcast, ¿no?, que existe y lo explicaba súper bien. Pues eso, tiene un periodo de validez de 1 año, entonces tú lo puedes pedir como, es decir, para que me lo hagan en 3 meses, ¿no? Entonces teníamos como la cosa de que íbamos a cruzar Europa en 1 mes porque iba a ser como solo de cruce y Rusia íbamos a estar un par de meses. Entonces el primer país que nos lo pedían era Corea, entonces bueno, un poco planificar eso de la entrada en Corea. Justo vino una amiga a vernos que nos lo trajo, si no lo tendríamos que haber mandado por correo. Y luego lo otro sí iba un poco, no, es que siempre decimos planificar un viaje así de largo, puedes ver cosas, ¿no? Y tienes que saber exactamente, oye, que los seguros se hacen en la frontera, que no sé qué. Pero planificarlo, tienes que ir planificando a 15 días vista, más o menos, ¿no? Porque si no es un poco loco. Entonces, en estos grupos ya nos enteramos de que, bueno, las fronteras ya se iban haciendo como el resto de papeleos, entonces siempre, pues cuando íbamos a entrar en el siguiente país, íbamos enterándonos un poco de los requisitos para entrar en el país, ¿no? Bueno, es interesante el dato que habéis dado de hacer todo más o menos a 15 días vista. Me parece, prudente, pero sin irse a una locura. Qué bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito más del viaje. Salís de España, ¿no? ¿Y qué rumbo tomáis? A lo primero entiendo que sería cruzar Rusia. No sé exactamente cuántos kilómetros tiene Rusia a lo ancho, pero vamos, una locura, ¿no? ¿Cómo fue ese cruce de un país tan grande? Bueno, pues recorrimos en Rusia más o menos como unos 9.000 kilómetros, ¿no? En total. Pues sinceramente, Rusia es una carretera que tú tiras a mano derecha y vas como todo recto, o sea, es bastante alucinante. Porque, ¿no? Tienen como el transiberiano va como paralelo, ¿no? Y es prácticamente recto hasta que llegas a Siberia. Además, el paisaje es todo parecido, taiga, ¿no? Los árboles y todo rectas, muchísimos camiones. Entonces, bueno, fue muy interesante conocer Rusia porque fue conocer otro mundo, ¿no? Ciudades muy distintas, ¿no? Nos pareció como estar en un lugar muy diferente a Europa. Sí, es verdad que la parte un poco más
occidental, ¿no? De San Petersburgo, Moscú, puede ser todo más europeo, pero luego ya cuando te vas metiendo, ¿no? Más hacia y vas atravesando media Rusia. Es que es verdad lo que dice María, que es como hay una parte que es monótona, pero de repente va cambiando como tan poco a poco, son tantos kilómetros que luego es verdad que estás metido en esa taiga y dices tú, madre mía, ¿dónde estoy? ¿No? Y ahí te das cuenta. Y sobre todo nos gustaba en Rusia como vernos avanzar en el mapa, porque es como esa recta que estaba bastante bien asfaltada, más o menos, dentro de lo que esperábamos. Luego es verdad que te salías ya un poco, ¿no? Te desviabas a pueblos y tal, y ya te metías en caminos un poco más de cabras, pero nada, la verdad que nos sorprendía mucho Rusia, nos gustó mucho, ¿no? Ahora su conflicto es otra cosa, pero bueno, pues. Sí, y muy fácil la conexión cuando llegamos a Rusia, a Vladivostok, ¿no? Es verdad que la conexión en barco hasta Corea del Sur era realmente sencilla, porque era un barco que en un día llegabas a Corea, y nos resultó ese cambio, ¿no? Nada traumático. O sea, nuestro primer ferry que cogíamos con la furgoneta fue como plácido, ¿no? Sí. Dijimos, pues esto es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Sí, el viaje en Rusia realmente también, o sea, el mismo viaje fue como bastante fácil todo, ¿no? Sí. La gente se portó súper bien, o sea, bueno, tenemos varias anécdotas, lógicamente, con la gente, ¿no? Pero que nos sorprendía porque siempre tenemos esa idea de frialdad que sí que lo son, ¿no? Pero luego hubo mucha gente que nos intentó ayudar en muchas cosas, ¿no? Entonces es verdad que rompes un poco también esos esquemas que tienes de tanta frialdad de la gente y tal, ¿no? Y luego el paisaje guapísimo, ¿no? Llegar al Baikal, pues eso, escaparte en ciertos pueblos de Siberia, luego ver esas construcciones tan soviéticas en muchos sitios, ¿no? Claro, sus estatuas de Lenin en todos los sitios. Claro. No sé, muy total, sí. Qué locura. Y claro, habéis hablado de 9.000 kilómetros. ¿En cuánto tiempo hicisteis ese recorrido? Como dos sí, un poco menos, sí, ¿no? Un poco menos, pero unos 2 meses más o menos. Vaya locura. Súper interesante, pero luego claro, llegáis a Corea del Sur y claro, ya todo cambia mucho. Claro, es un país que es casi como un pueblo una ciudad un poquito grande de Rusia, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio y también el estar, bueno, no en una isla, pero sí tan rodeados de mar, que bueno, tuvisteis que llegar en ferry? ¿Cómo fue ese cambio? Pues la verdad que claro, es un contraste muy grande, ¿no? De pasar de la Rusia del Este a Corea. Sí, aparte que Rusia tiene como un aspecto en su estructura muy bélica, ¿no? Las estatuas, todo tiene como un punto ahí bélico, y de repente llegas a Corea que hasta los dibujos de la policía son como manga, ¿no? O sea, como un poco infantil, ¿no? Y es verdad que eso era rarísimo, ¿no? Ese contraste de dibujitos manga, ¿no? Sí, todo era mucho más verde también, era otro tipo de vegetación, de naturaleza. Decíamos que hasta la luz cambiaba, ¿no? La luz del día era así, fue una grata sorpresa, Porque sí, Corea es verdad que pensamos que Corea es una desconocida, porque la gente viaja normalmente a China o a Japón y mucho menos a Corea, pero para nosotras fue una grata sorpresa. Sí, nos gustó todo de Corea. Sí, la verdad. Qué interesante. Sí, y vale, ya desde Corea entiendo que cogeríais un ferry para llegar hasta Japón, que fue el próximo país. Sí, también lo que comentábamos, o sea, un ferry que en 7 horas estás en Japón, o sea, es que estás al lado, ¿no? Entonces, muy interesante que en Corea hay mucha cultura camper, hay muchísimas en Japón. Y en Japón, ¿no? Pero bueno, que es verdad que nos llamó la atención que sí, había mucha gente con sus campers, acampaban en las playas, no sé qué, sacaban sus tiendas, llevaban las furgonetas, muchas luces, ¿no? Que eso era una variante a nuestra forma, ¿no? Sí. Pero
tenían como muchos artilugios LED en las furgos, ¿no? Y Sí. por la noche era un espectáculo. Fiesta de colores. Fiesta de colores. Sí, sí. Sí, Sí. no, la verdad es que me suena. Yo ya he visto también mucho, sobre todo en Japón, más autocaravanas que son muy curiosas porque Sí. son como muy estrechitas, un poco altas y muy pequeñas, pero efectivamente con muchas cosas pequeñitas, con luces. Pero claro, esto es totalmente diferente al resto del viaje que hicisteis, porque entiendo que ni en Rusia, ni en Indonesia, ni en Malasia, por ahí, ¿os encontrasteis alguna furgoneta camper? No, en Rusia sí. Sí, era Pero más eran europeos. más tipo campismo, por decirlo así, no más del coche, la tienda de campaña, Ellos, era no, Sí. los rusos, pero sí. los rusos Llevaban, no tenían campo. no tenían camper realmente. Llevaban, era muy típico que llevaban como sus troncos de leña en los maleteros del coche, ¿no? Cuando estuvimos, por ejemplo, en el Baikal, que acampamos allí unos días y tal. Entonces llevaban allí al Baikal, llevaban su coche, su tienda, ponían sus troncos, hacían sus hogueras por la noche, ¿sabes? Más tipo camping, por decirlo así, ¿no? Y luego sí, en Corea y Japón eso había... Sí, pero en el resto de sitios En el es resto de verdad sitios, que sí, no, nada. Si encontrábamos alguna eran europeos normalmente. En Corea encontramos franceses, ¿verdad? Sí, franceses, nos llamó la atención. Bueno, muchos dos. Bueno, Tres. bueno, a ver, muchos, sí, tres, tienes razón. Está bastante, sí. Tres. Más de lo esperado. Más de lo esperado. Claro, tío, también depende con qué se compare, claro, igual Claro. viniendo de otros sitios como Sí, Rusia, sí. ¿no? Pues que igual encontrasteis menos. Pero bueno, Japón, tengo curiosidad de cómo es hacerlo en furgoneta camper, porque se escucha de mucha gente que va de vacaciones a Japón, que va, yo creo que sobre todo a ciudades grandes, si no me equivoco, que tampoco estoy Sí. muy puesto, pero ¿cómo es la vida camper en país como Japón o como Corea también? O sea, ¿te lo permiten? ¿Hay alguna señal de prohibición? ¿Tienes que ir solo a sitios específicos? No tienes problema, o sea, ellos es más fomentan un poco el tema camper. En Japón, a ver, ¿cómo es Japón en furgoneta camper? Es una maravilla, o sea, nosotras acabamos totalmente enamoradas de Japón en camper, era como el paraíso, de verdad. Lo que te decía de que no teníamos expectativas, al final llegamos donde nos dejaba el ferry, que era en la Isla Sur. Lo que tú dices, sí, muchas veces no, cuando vas a Japón, pues hacer los típicos recorridos, lógico, ¿no? Pero pues nada, llegamos a la Isla Sur, que es una isla menos conocida. Me acuerdo que justo había unos chicos franceses que nos llevaban un mes de adelanto en el viaje, por decirlo así, y nosotras queríamos recorrer como 2 islas en 2 meses y nos dijeron, y locas, porque las carreteras son súper estrechas, vais súper lento, vais a ir parándonos en cada sitio. Entonces, bueno, nosotras sobre todo hicimos la Isla Sur y un poquito teníamos que mandar luego el coche desde la isla de en medio, ¿no? Desde Tokio. Y entonces hicimos Isla Sur y la isla de en medio y era una pasada, ¿no? No estabas solo por los sitios. Sí. Luego es verdad que había unos lugares que se llamaban Michino X, que es lo que ellos fomentan sobre todo, que es pues eso, son sitios... Sí, son paradas de carretera. Sí. Pero muy bien equipadas, ¿no? Bueno, o sea, baños con flores naturales. Con música. No, sí, no sé, era muy loco, Estaba muy bien preparado todo. Tenían restaurante, normalmente alguna tienda para comprar y luego tenían baños públicos para bañarte, ¿no? Los onsen, ¿no? Y claro... Sí, y luego eso, si te salías de estos sitios un poco más preparados, no tuvimos problema. Nos paramos, fíjate que nos vino la policía un par de veces a preguntarnos qué hacíamos allí, básicamente, y le enseñamos los papeles y bueno, más o menos nos entendimos con ellos. Más menos que más, pero sí, bueno, no tuvimos problema. Esto fue un punto, ¿no? Porque en uno de los sitios... le preguntan a Laura que qué estábamos haciendo ahí y no recuerdo qué dijiste, ¿no? Viajando, pero él lo puso en el traductor y le salió que estábamos cazando ciervos. Dice, ¿cazando ciervos? Y nosotros no. ¿Cazando ciervos? No. No solo durmiendo. Sí. Nos miró, sí. Se asustó, nos asustamos, ¿no? Y ya dijimos, no nos estamos entendiendo. Sí, era muy total, porque al final ves como la cultura en los policías. Me acuerdo de uno que nos vino a preguntar por la mañana también. Ya en los últimos días hacía bastante frío, ¿no?
Entonces me acuerdo que me llevó con todos los papeles me dice, perdona, pero tengo que comprobarlo. Me llevó a su coche de policía, me metió en el coche, me encendió la calefacción. Yo decía, estoy mejor que me quedé aquí. Y nada, eso, pero sí, o sea, no tenías problemas. Se podías o quedar en esos sitios más preparados. Cualquier sitio, sí, o sea, es un paraíso, Y además la seguridad que tienes allí, Sí. O sea, es que es verdad que creo que puedes dejar el ordenador 3 días en el suelo, ¿no? Y nadie te lo va a coger. Es bastante loca la seguridad que sientes, Sí. De que no vas a tener ningún tipo de peligro, ¿no? Qué bueno. Sí, eso además cuando viajas en furgoneta, pues la seguridad creo que es un punto importante. Sí, Lo total. que no sé es si esa misma seguridad la sentisteis en Malasia, por ejemplo. Es que sí que no me hago a la idea cómo puede ser estar en Malasia con una furgoneta. Contarnos también cómo fue llevar el camión, la furgoneta, cómo fue haceros entender para llevar eso, una pequeña furgonetilla de Japón a Malasia. Sí, bueno, ahí incumplimos una parte del viaje, era el único vuelo que íbamos a coger porque lógicamente, o sea, teníamos que mandar la furgoneta en un barco de carga que no es un ferry de pasajeros. Sí. Entonces mandamos el coche en un barco de carga y nosotras volamos, ¿no? Y llegamos nosotras antes a la isla de Borneo. A la isla de Borneo, que la isla de Borneo son 3 países, ¿no? En el norte está Malasia, la parte norte es Malasia con Brunei y luego ya cruzas a Indonesia. Entonces, pues fue relativamente sencillo. Sí. Relativamente sencillo, es un papeleo sin más, ¿no? Que te vas enterando, coges a un agente, te ayuda, tal, no sé qué. Y nada, luego la verdad, a ver, lo que decimos de esto que nos gusta tanto Asia, ¿no? Es verdad que no conocíamos Corea, Japón, que fueron encantadores, pero luego la parte, pues Malaya, Indonesia, todo esto ya es gente... Sudeste asiático, ¿no? Gente muy abierta, muy sonriente, siempre ayudando, entonces... Sí, muy tranquila, además. Tranquilo también, entonces nunca tampoco tuvimos como sensación de inseguridad, ¿no? Pues un poco más complejo a lo mejor buscar sitios, también ahí empezábamos a trabajar ya más, entonces también lo combinamos con hostales, ¿no? Cuando trabajábamos, luego nos movíamos en la furgo y pues eso, te quedas en playas, en sitios, no teníamos sensación. O sea, el único punto negativo creo que es el tema del calor, ¿no? Si son zonas que hace muchísimo calor en esa furgoneta pequeña es un poco duro dormir. Sí, es bastante. Sí. Nos compramos un ventilador, de hecho, ¿no? Porque no, había noches que... Buen invento. Se hacía duro, sí. Sí. No, estoy seguro. Joder, es que la verdad es que sí es como que me cuesta ver cómo puede ser el viajar por países así. Yo estuve en Vietnam, en Camboya, en Tailandia, y es que es lo último que me puedo imaginar, no moverte en furgoneta. ¿Cómo son las carreteras por ahí? ¿Cómo conduce la gente? Tanto por Malasia como por Indonesia. Yo recuerdo en Bali, por la izquierda, conducir, ¿no? una moto. Y bueno, estoy jugando aquí la vida, ¿no? Sí. Pero claro, hacía pequeños trayectos. Pero recorriendo países enteros. ¿Tienes algún susto en la carretera? ¿O? Pues la verdad que no. Es verdad que tuvimos suerte que el primer país que empezamos a conducir por la izquierda fue Japón. Claro, Japón está todo tan bien señalizado, ¿no? Es como tan fácil que de repente fue como, vale, las prácticas las estamos haciendo en el mejor lugar posible, ¿no? De conducir por la izquierda. Y luego es verdad que pues Malasia e Indonesia son bastante caóticos, ¿no? Indonesia, sobre todo. Sí, Indonesia. A mí Malasia no está mal. Malasia mejor, la verdad que sí. Tienen más señales de tráfico, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, no lo sé, lo hemos hablado muchas veces, creo que entras como en ese caos y es como dejarte llevar dentro de ese caos, ¿no? Y la verdad que... Sí, a mí me gusta, o sea, ¿no? Yo me siento bien. Vale. Es como que vale todo y dices, pues vale para ti, vale para mí. Entonces, no sé, me parece todo mucho más natural, ¿no? Visto desde dentro que cuando lo ves desde fuera, que te parece todo más peligroso, ¿no?
No, claro, tiene sentido. ¿Y cómo fue aparcar y también moveros? Porque Indonesia son muchas islas. Entiendo que, Sí. si no me equivoco, llegasteis hasta Bali. ¿Cómo era también el coger ferries, el moveros llevando una Sí. furgoneta en barco? Nada, la verdad que, o sea, el punto más complejo sin duda fue el de Japón a Borneo y luego bastante fácil, porque entre las islas hay ferries, depende de qué islas, pero bueno, con son bastante habituales. Sí. No me sale la palabra, bastante frecuencia, ¿no? Entonces, sin más o menos mirabas a las horas que eran los ferries y llegabas allí, comprabas tu billete y Sí. te montabas, ¿no? Había cuanto más, o sea, nosotras pasamos de la parte malaya de la parte de Borneo, de Indonesia de Borneo a Java. Java cruzamos rápido porque lo dejábamos para la vuelta porque justo venía nuestra familia a vernos a Bali, que dentro de lo malo que no querían, ¿no? A veces que nos fuéramos, luego vienen a vernos y lo pasamos estupendamente juntos. Y luego, nada, de Bali cruzamos a Lombok, Sumbawa y Flores. Entonces, entre islas siempre hay ferries. A veces llegabas allí y te decían, no, el ferry a lo mejor sale hoy, ¿no? Entonces, te esperabas por ese a lo mejor. Sí. A veces no salía en el mismo día. Sí, claro, hay una aplicación que puedes ver Sí. las corrientes, ¿no? Pues es verdad que si hay corrientes muy fuertes o un oleaje o viento, no sale el ferry. Y es verdad que con la aplicación tú más o menos puedes verlo y luego llegas allí y ya te dicen, ¿no? Pero bueno, Sí, bastante fácil, la verdad. sí, no hay problema. Luego Sí. hubo un momento que lo más tal era, ¿no? El momento que más sufrimos yo creo que fue en un ferry que nos pusieron el barco en la cubierta sin La furgo. la furgo en la cubierta del barco, ¿no? Y nada, iba sin atar y nosotras, por favor, que si hay olas, se nos va a caer, ¿qué vamos a hacer? Hicimos al chico que nos pusiera una cuerda, ya ves lo que valía para nada. Pero ya nos quedamos más Ya tranquilas. fuimos más relajadas en ese viaje. Un poco de cuñadas, pero le dijimos, mira, es que, ¿sabes? Si se nos cae al mar, pues claro, nos queda. Ujú. Y él dijo, venga, va. Y Puso dos cuñas y nos unas cuerdas. nos puso una cuerda y dijo, ya. Y ya. Sí, mucho mejor, tranquilas. claro. Ya está. Pero sí. Todo otra cosa, sí. Sí, sí. Buenísimo. Y no hemos hablado de tiempos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salisteis de España hasta que llegasteis a Indonesia? Pues pasó... Como 6 meses. Sí, 6 meses, 7, sí, porque íbamos también un poco con el tiempo, entre comillas, porque como la familia ya habíamos como concertado el viaje, teníamos que llegar, ¿no? Si no, pues Borneo seguramente nos hubiéramos quedado más. Ya. Incluso nos estábamos repensando en volver, ¿no? Porque no nos habíamos puesto un tiempo concreto en el viaje, sí que nos habíamos dicho, bueno, pues siempre que sales dices 1.5 años, 2 años, pero es verdad, una vez el viaje todo va más lento de lo que esperas siempre. Sí. Entonces, es verdad que, bueno, tardamos eso, 6, 7 meses. Sí, en llegar. unos 7 meses en llegar como al punto que nos habíamos marcado, ¿no? Más lejano, que era la isla de Flores. Sí, me doy cuenta que muchas veces a muchos viajeros los planes también los marca familia o amigos que vienen a visitarnos en un viaje, ¿no? Que claro, quieren Sí. coger el billete como es normal, con Claro. antelación Claro. y tal, y quedamos en un sitio. A mí me ha pasado muchísimas veces de decir, "Joder, al final tengo que ir rapidísimo porque he quedado en este momento ahí". Y claro, yo pensaba que me iba a hacer esto en X meses y al final pues igual lo hubiese hecho en más. Pero claro. bueno, también está bien para meter el acelerador de vez en cuando, porque si no, Sí, te quedas sí. y... Sí, y si no, siempre puedes volver, ¿no? Que al final era un poco lo que pensábamos Exacto. nosotras también, de decir, bueno, pues oye, volvemos para atrás y ya está. Claro, claro. Buenísimo. Y vale, termina este pedazo de viaje y ¿cómo devolvéis la furgoneta? Porque la furgoneta no os deshicisteis de ahí, de la furgoneta, ¿no? En Indonesia, la trajisteis de vuelta. ¿Cómo fue eso? Sí, claro, el problema que tuvimos es que nos pilla el COVID en la isla de Flores. Empiezan a cerrar fronteras
Y nosotras decidimos, cuando estaba poniéndose la cosa un poco fea, a volver a Bali, porque allí había un consulado español. Entonces, nos volvemos a Bali, y en el momento en el que nos volvemos a Bali ya empiezan a cortar hasta el paso entre islas, ¿no? O sea que es verdad que ahí nos costó hacernos a la idea de que el viaje en ese punto acababa, ¿no? Claro, y el tema de la furgo, pues claro, Indonesia es un país que pide carne de pasas. Entonces, escribimos aquí a la RACE y yo no sé si les pilló. Sí. Pues eso, nos dijeron que básicamente no podían hacer mucho y que había que sacar el coche porque estaba el compañero, ¿no? Que tú dejas un aval aquí, si tú no vuelves con tu sello de salida del país, no te devuelven ese aval. Entonces, claro, también no sabíamos cómo iba a ir la situación, ¿no? Se puso todo un poco feo. Entonces, bueno, ya cuando vimos y nos mentalizamos un poco, porque estábamos más o menos a mitad de viaje, incluso un poco menos, pero bueno, que esto tenía que acabar. Y pues empezamos a mirar y vimos que era posible mandar la furgo en barco. Y pues eso, ya gestionamos desde Bali a Barcelona. Y nosotras luego pues siempre decimos que tuvimos muchísima suerte, porque Indonesia la verdad que se portó súper bien con los viajeros, ¿no? Que se quedaron allí. Y claro, estuvimos viviendo ¿no? Encima yo soy enfermera, siempre lo digo, o sea, mis compañeros vivieron un infierno y yo de repente estaba en el paraíso, y fue un contraste ahí para mí bastante, hasta que, bueno, ya centré la cabeza y dije, venga, estás aquí, te ha tocado, y tuvimos muchísima suerte porque nosotras vivimos el COVID en el paraíso, siempre lo decimos, ¿no? Sí. Nos acabó el viaje, pero siempre decimos, bueno, pues también siempre decimos que pues, las cosas pasan, no puedes tienes que ir adaptándote, pero tuvimos la suerte que justo cuando nos íbamos ya a volver, estuvimos allí 5 meses, ¿no? Y abrieron otra vez Bali a los turistas, ¿no? Porque cuando estuvimos allí cerraron playas, cerraron templos, lo lógico. Entonces volvieron a abrir y vimos Bali solas. Sí, claro, volvieron a abrir para los turistas sin turistas. Exacto. porque los turistas seguían todavía en sus países confinados. Sí. Ya. Increíble. Pues bueno, una experiencia más, claro, todo esto también. Total. Tenía sus cosas malas y cosas buenas para los viajeros. Sí. Y bueno, ahí estrascaba algo que Bali, además, hoy en día, creo que verlo con pocos turistas está bastante complicado. Claro, es que es verdad que nosotras ya habíamos estado en Bali y habíamos notado mucha diferencia esta última vez de sobre el turismo. Sí, no, estaba todo sobresaturado, muchísimo turismo, habían construido muchos hoteles y teníamos ahí como una sensación un poco agridulce de decir, ay, qué explotado está esto ahora de más, ¿no? Sí. Y claro, de repente fue un regalo, justo los días antes de irnos, de encontrarnos esa isla abierta para nosotras, ¿no? O sea, entrábamos a los templos y estábamos solas. Éramos las primeras, nos hacían fotos porque nos decían, sois las primeras turistas post-COVID. Y nos hacían una foto en la entrada de los templos, ¿no? Sí. Entonces sí, fue un regalazo aquello, o sea, vamos. Total. Qué interesante. Y bueno, aprovecho para decir que estoy organizando un episodio en el podcast de Cómo Trabajar hablando sobre esto, concretamente sobre cómo afecta el sobreturismo, y además con alguien que está afincada en Bali, así que espero que este episodio salga a la luz, porque creo que va a ser muy, muy interesante. Seguro. Y bueno, chicas, ¿cómo veis ahora todo este viaje? Porque entiendo que han pasado unos años, que no habéis viajado tanto, pero claro, no sé si lo veis como un sueño, como algo que fue como muy, muy real. Cuando echáis la vista atrás, ahora mismo, como estaba hablando un ratillo de todo este viaje, ¿cómo lo recordáis? Yo qué sé, eso es... Pues nos da mono, ¿eh? Nos da mono, sí, es lo malo, ¿no? Decimos, cuando haces algo así, es verdad que... Bueno, hay gente que no, hay gente para todo en la vida, ¿no? Que lo hace una vez y es como su experiencia, pero es verdad que lo que decíamos nosotras nos gusta como modelo de vida. Es verdad que luego volvemos aquí, volvemos, ¿no? A trabajar, o sea, trabajamos mientras viajamos también en algo más... Bueno, yo vuelvo al hospital, que también me encanta, ¿no? Pero
sí, lo vemos como que queremos seguir haciendo esto, ¿no? Entonces tenemos que dar como los pasos en nuestra vida, en nuestro presente, como para ver cómo lo podemos hacer. Entonces tiene una parte de sueño, que es verdad que yo a veces, ¿sabes? Pues estás en el trabajo y te preguntan y no sé qué, y dicen, no, estuve en Indonesia en una furgoneta y te miran como diciendo, pero, ¿no? Un poco loco, ¿no? Y a veces te suena hasta un poco loco cuando lo cuentas, ¿no? Pero luego tiene esa parte de real de que para nosotras es como un modelo de vida, lo podemos llamar, ¿no? El intercalar estos viajes largos con la vuelta, que yo me acuerdo de una frase que nos dijeron una vez que también me gustaba mucho, que decía que el viajero lo importante es que siempre vuelva también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí, es una mezcla de todo, de verdad. A veces cuando hablamos nos seguimos emocionando muchísimo, lo tenemos muy presente, aunque hayan pasado años, y luego sí, con esa parte del sueño también. Claro. Y bueno, ¿qué va a pasar con la Cádiz? ¿Qué os pasa por la cabeza? Bueno, la Cádiz nos dice que quiere volver a la carretera. Sí. Y entonces, pues bueno, sí, es verdad que estamos pensando en lo que te comentaba Laura, ¿no? Hemos recamperizado la furgo y bueno, yo creo que el año que viene, ¿no? Vamos a volver a retomar la vida viajera. Sí, pues mira, justo nos vamos a ir de vacaciones ahora y pues nos vamos a plantear un poquito. Es verdad que nos quedó, que yo creo que puede ser, ¿no? Tenemos todavía 100% claro, pero la espina de lo que no pudimos vivir a la vuelta del otro viaje está muy presente. Entonces, bueno, esa parte de la Asia, de la ruta baja, ¿no? Pues sí, puede ser una opción. Es que no sabemos qué nos pasa, pero siempre que empezamos a planificar acabamos como... Dijimos, esto Nepal. ¿Qué ha pasado? Sí. Nos vamos a América fijo. Siempre acabamos como en Asia, no sabemos qué nos pasa. Sí, entonces no sé, ahí tenemos un imán ahí muy potente que nos sigue atrayendo hacia allí. Pero bueno, este mes yo creo que nos lo plantearemos bien y veremos para dónde nos lleva. Como planificamos a 15 días, pues tampoco nos podemos... Nosotros podemos pensar en unos meses. Pues nada, tengo muchas ganas de ver un poco al final qué hacéis, para dónde vais y cómo lo hacéis. También invitar a todo el mundo a que vea vuestros vídeos que tenéis en YouTube, también en Instagram, pero de todo este viaje increíble del que hemos hablado, contar un poco para la gente dónde os puede seguir. Sí, pues bueno, hicimos una web cuando nos fuimos que se llama vandeviaje.com. Y lo que más utilizamos es el Instagram, que es Van de Viaje, la D solo D, pero bueno, sale igualmente. Y hicimos el canal de YouTube, que nosotros la enfocamos un poquito en dar como la información que no encontrábamos. Un vídeo de anécdotas, un vídeo de las carreteras que nos gustaba mucho. Y bueno, ahí podemos encontrar sobre todo los vídeos del otro viaje. Lo tenemos parado, aquí no grabamos mucho, lo retomaremos cuando salgamos, pero principalmente eso en la web, en el Instagram y en el YouTube, sí. Genial, dejaremos un enlace a todo, pero sí, como Van de Viaje las podéis encontrar en cualquier sitio, pero sí, en el artículo que veréis en la descripción, tanto en iVoox, Spotify o donde sea, tendréis un enlace para encontrar todo lo que hemos estado hablando hoy. También dejaremos un enlace a lo del carnet de pasajes que hemos comentado, un enlace también, por supuesto, a Salvacaldú, que ya sabéis que es la empresa patrocinadora de estos episodios de Viajando Simple. Y nada más por mi parte, chicas, que de verdad ha sido un verdadero placer. Hemos alargado un poco más el episodio de lo que es habitual, pero a mí todo me he dado cuenta que este episodio tenía que haber sido doble, triple o cuádruple y hacer uno por país, o no sé por qué. Me he quedado con las ganas de hablar de muchas cosas, pero bueno, así en un futuro vamos a grabar otra cosita, a ver también a la gente que nos deje comentarios por aquí con cositas que os hayáis quedado con las ganas de saber, y si no, ya sabéis que las podéis contactar por sus redes. Así que nada, os mando un abrazo y que gracias por este rato. Igualmente. Muchas gracias. Ha sido un rato súper agradable contigo. Te lo agradecemos. Qué bien.
Nada, yo me alegro que haya estado a gusto y sí, espero que coincidamos en persona, no sé Sí, por dónde. seguro. Claro. Sí, y nada, os mando un fuerte abrazo aquí desde Asturias, desde el albergue San Martín de Laspra, donde estoy echando un cable al albergue de peregrinos. Muy bien. Que está genial. Pues nada, eso, un fuerte abrazo, chicas. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Chao.